El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, el economista Agustín Echevarne no necesita de mayores presentaciones, forma parte de la prestigiosa Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Echevarne? ¿Cómo va? Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo. Lo mismo digo, Echevarne. Bueno, se está hablando mucho de este inminente acuerdo entre el Mercosur, donde hoy asume como presidente pro tempore nuestro presidente Milei, y la Comunidad Económica Europea. ¿Qué nos puede contar a simple vistas de este acuerdo? ¿Esto sería beneficioso para la Argentina? ¿Sería perjudicial? ¿Cómo ve esta situación? Es un acuerdo, por supuesto, muy beneficioso para la Argentina, porque nosotros tenemos una economía, el Mercosur es súper cerrado, es una de las pocas áreas del mundo que se ha cerrado sobre sí misma, y que ni siquiera sirve mucho para el propio comercio interno entre el propio Mercosur, ¿no? De hecho, se ha reducido en términos de la proporción de nuestro comercio. Con lo cual, empezar a abrir el Mercosur es esencial. Y lo que pasa es que todavía no va a ser inmediato, son procesos de largo plazo, porque necesitas la aprobación del Parlamento Europeo, después de los parlamentos de cada uno de los países del Mercosur. Es decir, es todo un proceso que se ha iniciado. Pero es una negociación que lleva más de 20 años y finalmente está llegando a buen puerto. Uh-huh. Y luego van a quedar cosas para hacer, pero es muy importante el libre comercio. El libre comercio es lo que generó la riqueza europea. Si recordamos un poquito la historia, empezó esto, los europeos se mataron millones y millones de personas, hasta que decidieron dejar de matarse y empezar a comerciar. Y esto empezó con un señor que era Jean Monnet, que lo convenció a Adenauer y a De Gaulle de hacer los tratados del carbón y el acero. Empezaron con el comercio entre el carbón y el acero, pero luego se fue extendiendo a toda Europa hasta tener hoy un mercado totalmente libre, donde podés pasar por toda Europa sin aranceles, capitales, mercancías, personas que pueden cruzar por todos los países. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en las Américas. Ellos son 600 millones de habitantes. Nosotros somos 1.000 millones de habitantes. Nosotros debiéramos tener un mercado libre de toda América, donde podés pasar desde Tierra del Fuego hasta Alaska con aranceles cero. Ese para mí es el objetivo que tenemos que tener de largo plazo. Uh-huh. Pero por lo pronto hay que cambiar el Mercosur. Porque el Mercosur, a diferencia de ser un tratado de libre comercio, que lo que te permite es mejorar el comercio entre los países, es una unión aduanera, que tiene un arancel externo común. Y ese es el drama, porque Argentina va a empezar a negociar seguramente un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero el Mercosur, en la forma que está hoy, no te lo permitiría. Entonces hay que empezar a reformar el Mercosur. Y yo creo que este tratado empieza a abrir al Mercosur, a empezar a competir. Y nada menos que con Europa, que es un continente que es muy competitivo. Uh-huh. Pero además que tiene salarios altos y demás. Entonces no hay fórmula de que uno pueda estar en contra de este tratado. Los que están en contra son los franceses o un sector de Francia, un pequeño sector de Francia, pero que es muy poderoso en las calles, que es el sector agropecuario, que tiene miedo a la agroargentina. Bien, ahora supongamos, hagamos una hipótesis simplemente, que en 24 horas se realiza todo esto. ¿Cómo evalúa usted una industria argentina enfrentando una poderosa industria europea que ya viene aceitadamente funcionando en materia de competitividad, ¿no? La industria argentina es poco competitiva porque justamente está cerrada hace un montón de años y tiene que cambiar. O sea, la industria argentina, tenés gente que ha heredado las fábricas de sus padres y sus abuelos y que pretende hacer lo mismo. Entonces, pero nosotros tenemos que competir no solo con Europa, tenemos que competir con China, porque sí. Nosotros nos fuimos cerrando. Primero dijimos no podemos competir con las ideas de Prebisch, ¿no? Hace muchos años, con los países capitalistas porque tienen mayor productividad. Entonces decían, con ellos no podemos competir, nos cerramos contra ellos. Pero después nos cerramos contra los países que no tenían capital, pero tenían mano de obra barata, como China. Dijimos, no podemos competir tampoco contra los que son más pobres. No podemos competir contra los ricos, tampoco podemos competir contra los pobres. No podemos competir contra nadie. Entonces esa es la industria argentina, una industria que no puede competir. Eso se acabó, o se va a acabar, y se va a tener que transformar. Entonces la pregunta es,
vos podés competir, por ejemplo, en el rubro textil, con Indonesia, con países que tienen salarios mucho más bajos, con la India, con China, desde Europa. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que sí, pero para competir con esos países tenés que tener algo distinto, tenés que tener creatividad, tenés que pensar diferente, tienen que venir tipos jóvenes con nuevas ideas, y tenés cosas como, por ejemplo, Zara, que todo el mundo conoce. Zara compite, pero compite porque tiene un sistema de moda de cambio permanente, todos los meses tenés una moda nueva. O Benetton en Italia, los colores de Benetton que todos conocemos. Bueno, Italia con salarios mucho más altos logró competir con China, pero cambiando, no podés competir haciendo lo mismo. Bien. Van a tener que cambiar, van a tener que ser creativos, van a tener que invertir. Ahora, Echevarne, y además, te yo, falta una pata. Déjame terminar una cosita. por favor, porque sí. hay una pata importante que falta. Eso es lo que tienen que hacer las empresas. Y desde el Estado, para generar competitividad, no hay que devaluar. Lo que hay que hacer es bajar impuestos y desregular. Correcto. Y esa baja de impuestos es lo que falta. Falta la baja de impuestos, falta la desregulación, falta terminar todas las reformas estructurales. Se han hecho, y después falta la infraestructura. Hay que mejorar los puertos, hay que mejorar los caminos, hay que mejorar la ruta, los trenes. Falta muchísimo. Bueno, todo ese es el desafío que tenemos para los próximos años. Yo ascribo en un 100% lo que usted está comentando, ¿no? Firmo al pie. Ahora, es cierto que en la industria argentina, entre los empresarios hay mucha adiposidad a la hora de ser competitivos. La transición de una Argentina para nada competitiva a una Argentina que se ponga a tono con el mundo de hoy, ¿le preocupa? Sin duda, sí, va a ser complicada. Yo creo que en Argentina hay empresarios, pero también hay muchos empresarios. Y hay muchos que todavía no. Yo creo que lo primero que tienen que darse cuenta es que esto va a ser así. Que no imaginen que va a venir una devaluación, porque no va a venir. Aun cuando salgamos del cepo, no va a venir una devaluación. Argentina va a ser cara en dólares. Y va a ser cara en dólares porque nos vamos a demorar en las reformas que no van a ser instantáneas. Entonces quedamos caros en dólares, y eso es una realidad. Y vamos a tener grandes inversiones en el sector de minería, en el sector petróleo, en el sector de energía, es decir, de energías renovables. Y como van a venir 60.000 millones de dólares en los próximos años de inversiones y demás, la moneda del peso con superávit fiscal, con un gobierno que sigue recortando el gasto, que sigue teniendo superávit fiscal, va a ser una moneda dura. Probablemente va a ser una moneda más dura que el dólar. Entonces, cuando empezás a tener una inflación que va a ser mucho más baja, el año que viene tal vez sea 25%, o menos, y luego al año siguiente va a ser mucho menor. Vamos a ir a una inflación mucho, mucho más baja. Entonces, creo que tienen que empezar a pensar que esto va a ser, porque muchos apuestan a que le va a salir mal al gobierno. Yo creo que le va a salir bien. Y le va a salir bien al gobierno, significa que le va a salir bien a los argentinos. Correcto. Pero va a ir tener que ir abriendo la economía. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos muchos productos que en Argentina valen el doble o nos cuestan el doble que en los países vecinos, ¿no? Pero eso es porque tenemos aranceles altísimos, impuestos internos, el IVA altísimo, todos nuestros impuestos son altísimos. Pero tenés dos círculos virtuosos que se están dando en la economía. El superávit fiscal es un arma poderosa, que además mejora cada año. Pues si vos tenés superávit fiscal, el tiempo te juega a favor. Cuando tenés déficit fiscal, se acumula la deuda. Entonces, como se va acumulando la deuda, tenés cada vez mayores problemas. En cambio, cuando tenés superávit fiscal, podés empezar a bajar impuestos. Cuanto más impuestos bajas, más rápido crece la economía. Te crece más la recaudación y te podés bajar más impuestos. Entrás en un círculo virtuoso, pero lleva tiempo. No hay ninguna duda que en algún momento vamos a tener sí o sí que ensamblarnos con el mundo. De esto, digamos, no resiste ni el menor análisis, y ese es el camino correcto. Pero cuando yo le hablo de la transición, en realidad me gustaría preguntarle, además si le preocupa, usted me dijo que sí, si el país va a estar preparado para asistir las consecuencias de esa transición en términos sociales. Bueno, lo cierto es que la Argentina, en términos sociales, en los últimos 80 años fue un desastre. Pasamos de una pobreza
casi nula. La indigencia en Argentina llegó a ser el 0,5% y ahora es el 9%. Y la tasa de pobreza de la Argentina llegó a ser el 4% y hoy es el 50%. Bueno, ahora un poco menos, ahora estamos en el 49%, según el último informe de la UCA, y posiblemente va a terminar el año en 45, 46%. Pero es una pobreza altísima y tenemos una pobreza estructural muy dura, que va a ser muy difícil de revertir, que debe ser cerca de un 25% de la gente que las han destruido, porque han destruido no solo el sistema educativo y el sistema económico, sino que han destruido las familias, con todos estos planes sociales y demás, destruyen las familias y destruyen la autoestima de la gente. Ha sido un desastre total. Ahora, eso es así. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para esperar? No vamos a esperar nada. Esto va a seguir el trámite donde va a haber sectores que van a andar más rápido, que van a funcionar, van a ser los motores, las locomotoras del cambio y de las inversiones. Va a estar la minería, la energía, el petróleo, las energías renovables. Después vas a tener que bajar los impuestos al campo, porque el campo ha pagado el costo de toda esta fiesta ridícula keynesiana y estatista de los últimos 80 años, y lo sigue pagando hoy, porque al campo no le han bajado los impuestos. Y hay que bajar los impuestos al campo, le han bajado muy marginalmente, pero hay que bajar los impuestos al campo, y eso va a ser otro motor de la economía y de los pueblos del interior, porque cuando el campo mueve mucha economía en el interior del país y eso es fundamental. Entonces vas a tener sectores que van a estar expandiéndose, pero requieren, yo no sé exactamente en qué momento, creo que nadie lo sabe, ni siquiera en el gobierno van a ir viendo, administrando el tema para ir manteniendo el superávit fiscal, que esa es una clave innegociable, lo repite permanentemente el presidente, el ministro de Economía y demás. Esa es la clave que va a asegurar que esto va a terminar bien. En el medio va a haber un montón de problemas, esto no es una varita mágica, acá también va a depender de cada persona y de cada empresa las cosas que van a hacer para poder sobrevivir y para poder mejorar, pero vas a tener una economía que va a tener cada vez menos inflación, va a ser cada vez más previsible y cada vez vas a tener mayor acceso al crédito, que es lo otro que te permite, por ejemplo, desarrollar la construcción. En Argentina no había crédito hipotecario, ahora empieza a haber crédito hipotecario. Va a requerir una gran transformación mental de la propia ciudadanía también, más allá de lo que haga el gobierno, ¿no? Sin duda, y eso está ocurriendo, y empezó ¿dónde? Con los más chicos, con los más jóvenes. Los más jóvenes entendieron que el modelo anterior no funcionaba. La gente más grande de nuestra generación y demás, bueno, les cuesta mucho entender que esto cambió. Les cuesta mucho, yo no entiendo, ojo, yo no les estoy criticando, digo simplemente, fueron 80 años de un sistema que fue horrible para la Argentina, pero donde muchos empresarios ganaban mucha plata. Si a vos te daban, te permitían tomar capital a 60% de tasa de interés, cuando la inflación era 211%, te regalaban la plata. Claro. Los empresarios la tomaban a bocha, era facilísimo ser empresario en Argentina. Entonces no necesitabas hacer ninguna transformación, no necesitabas ser un genio como Benetton, ¿no? Para tener cosas nuevas todos los días, para pensar cosas diferentes, para pensar con el pensamiento lateral, inventar cosas, inteligencia artificial. No, acá no inventaron nada. Acá simplemente tomaban plata fácil, tenían economías protegidas, que protegían a sus ganancias, las empresas viejas de sus abuelos y sus papás, como de Chino, todas las que conocemos que vienen de hace 70 años. Y bueno, ese esquema no permitía que la Argentina crezca. Muy bien. Agustín Echevarne con nosotros. Echevarne, agradecidísimo como siempre por atendernos, muy amable. Igualmente, un abrazo grande. Bueno, lo prometido, lo dicho anteriormente, dos miradas totalmente diferentes sobre una realidad. Bueno, yo quiero agregar, además de lo expuesto por el doctor Rey y por el licenciado Echevarne, lo siguiente. Esto va para largo, esto no va a pasar el martes de la semana que viene. Aunque ya estamos en ese camino, ese es el camino. En el medio, yo se lo voy a describir a las mujeres, a los hombres no sabemos nada de esto, podemos tener una idea, pero no más que eso.
Yo les pregunto a las mujeres, ¿saben lo que es un parto difícil? Bueno, eso es lo que viene, lo que ya empezamos a recorrer. Una transformación hacia un sistema que muy pocos en la Argentina practicaron desde hace años, es decir, competir. Y esto se va a llevar puesto. Empresarios, con la consiguiente pérdida de trabajo, de empleo, medios de comunicación que están acostumbrados a vivir de la pauta, no tienen ni idea lo que es competir, ¿no? Cobras la pautita y ya está. Empleados públicos, viste que van todos los días y van con la regadera y regan la plantita, todos los días regan la misma plantita y ahí están. Entramos en una vorágine donde el que no sea competitivo, incluso dentro del empleo público, está en el horno, ¿eh? La realidad te aplasta. Aquellos chiquitos que tienen problemitas para el esfuerzo, mire que hay muchos chiquitos que tienen problemitas para el esfuerzo, les gusta dormir. Se llama generación de cristal. Bueno, esto ¿por qué? Porque se rompen de nada. Claro, son chicos, ya treintañeros son. No son chicos, pero bueno, ponele. Son estos chicos que son hipersensibles. Bueno, que se vayan preparando porque son los que más van a sufrir. Y bueno, pero son sensibles. Que se vayan haciendo hombrecitos. Son estos Lo digo con chicos todo de respeto. lágrima fácil. Son chicos como como el Fijape este. Bueno, pero fíjate, ya tiene un puesto en un lugar asegurado, en una lista. Bueno, ya, está bien, pero quiero decir, son esta clase de chicos. escapó por eso. Son estos chicos que no temen mostrar sus emociones. Va, No como antes. el cambio, la transición va a ser un verdadero parto. No hay duda de esto. Hay argentinos que están dispuestos a hacerlo, por eso la dirección del voto a Milei. Hay argentinos que no están conformes con Milei, yo soy uno de ellos, pero acepto el rumbo, es el rumbo que corresponde, en un país normal. Y hay argentinos que están totalmente en contra, por una cuestión ideológica, metodológica, mucha gente que se le termina la comodidad, la fiaca, el distribuir planes sociales para pagar sueldos, el sector que nada que ver tiene con la pobreza, los curros. Me gustaría ver a un Milei más entusiasmado en ir detrás de los ladrones, ¿no? Qué sé yo, lo veo muy mimosos con el atorrantismo político, pero que ellos son gustos. El primero de la mañana. 100% periodismo.